on me. 1, 2, 3, ¡Hey, qué rollo! Bienvenido a parte 4, así es, parte 4 de nuestra colección llamada Así Camino en Agua. Espero que esta colección haya servido de algo, te haya inspirado en algún momento en el cual tú estás atravesando, en alguna temporada. Si es así, dale like, deja un comentario de dónde nos estás viendo o cómo te ha inspirado esta colección. Muéstrale un poco de amor a este video compartiendo con tus amigos, con tu comadre, con tu compa, con quien sea. Pero bienvenidos a esta colección. Parte 4 de esta conversación, Así Camino en Agua. El día de hoy le hemos titulado a esta conversación, Encontrando paz en tu pánico. Es más, lo puedes escribir en la sección de comentarios como si lo dijeras en voz alta, Encontrando paz en mi pánico. ¿Sabes? ¿Alguna vez te has preguntado si a Dios realmente le importa por lo que estás pasando? No es que no creas en Dios, sino verdaderamente te has preguntado si ¿será que Dios ve tu dolor? ¿Será que le importan a Dios las luchas? ¿Será que le importa a Dios los momentos en el que mi corazón está atribulado, destrozado y quebrantado? ¿Será que realmente le importo a Dios para que Él se preocupe por cómo me siento? ¿Te has hecho esas preguntas? Porque para decir verdad, no es de que no creas en Dios, pero incluso yo he tenido estas preguntas en bastantes ocasiones, en mis procesos, en las circunstancias y en los problemas que esta vida me ha arrojado. Porque si realmente le importara, parece que haría algo al respecto. Es por eso que sale esta duda. Si alguna vez te has preguntado si Dios se da cuenta o siquiera le importo, quiero dejarte saber que no eres el único que se está haciendo estas preguntas. Hoy veremos uno de los milagros de Jesús donde sus discípulos hicieron la misma pregunta. ¿Te importa siquiera? ¿Te importa lo que está pasando? ¿Te importa cómo nos sentimos? A esta conversación nuevamente le he titulado Encontrando paz en tu pánico. Marcos 4 del 35 al 38 nos da la base de esta conversación. Y si tienes ahí tu Biblia o si no, te lo voy a leer, pero puedes abrir tu Biblia en Marcos 4, 35 en adelante. Dice de esta manera. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes, y salieron con Jesús en la barca. Aunque otras barcas los siguieron, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban a la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos estamos ahogando? ¿No te importa que nos ahoguemos? Gritaron. ¿Sabes? Para dar un poco de contexto a lo que está sucediendo aquí, me gustaría comenzarte con explicarte un poco acerca de lo que es el mar de Galilea. De hecho, el mar de Galilea no es un mar, solamente es un lago con el nombre de Galilea. De hecho, acá en Culiacán tenemos un ejemplo muy relativo que es el Tata, al Tata. Cuando decimos vamos al Tata, de hecho lo decimos mal porque la manera correcta de decirlo es vamos al Tata, porque el nombre de la playa es Al Tata. Es lo mismo con el mar de Galilea. El mar de Galilea no era un mar, sino que era un lago que tenía 13 millas de largo y 8 millas de ancho. Era un lugar perfecto para que tormentas furiosas, explosivas y vientos huracanados sucedieran por la ubicación en la cual estaba este lago, porque lo rodeaba una zona montañosa que cuando los vientos fríos chocaban con los vientos calientes de la zona, se convertía en tormentas, se convertían en vientos huracanados, se convertían en las peores tormentas que estas personas conocían. O sea, si algo que quiero dejar claro a través de ese contexto del mar de Galilea era que era
conocido, tenía fama por las tormentas que acontecían en este lugar. Y lo que resalta en esta historia para mí es que aún a pesar de un día frustrante, aún a pesar de un día largo, aún a pesar de un día de tener que batallar con personas, después de un día agotador, a Jesús se le ocurre, tuvo la grandiosa idea de cruzar al otro lado del lago, aún entendiendo que este lago era conocido por las tormentas que de la nada surgían. Le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y sabríamos que los discípulos no estaban tan de acuerdo con esta decisión por dos razones. Vivían los gentiles al otro lado y en este tiempo los judíos evitaban al pueblo pagano. Decían las malas lenguas que el mismo diablo vivía allá. Es un chiste. Oye, Joshi, ¿y cómo sabes esto? Por el mapa podemos ver la situación, podemos darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y la otra cuestión era de que los discípulos no estaban tan convencidos porque sabían que les esperaba una tormenta o surgiría una tormenta. La gente, de hecho, era supersticiosa con respecto al mar de Galilea. Habían sentimientos encontrados con este mar por todo lo que habían vivido y experimentado. De hecho, un comentarista bíblico habla acerca del mar de Galilea como que se sabía que el mar se tragaba barcos enteros y devoraba a personas. Era una superstición común ver el agua como el abismo donde los demonios acechaban en las profundidades. Este mar era considerado la manifestación pura del reino de la muerte. Así que adivina lo que sucede a Jesús y a los discípulos. Efectivamente, estalla una tormenta, mostrándonos que incluso si eres un seguidor de Cristo, no eres exento a las tormentas de la vida. Pero sí quiero recordarte y animarte con lo que dice Juan. Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Lo que estoy tratando de darte a entender, que no importa por lo que estás pasando, no importa la situación en la que te encuentras, si piensas que estás sola, quiero dejarte saber que Dios está a tu lado y que Dios ya te ha entregado la victoria en donde tú te encuentras. Mientras que los discípulos se encontraban en medio de la tormenta y se sentían desesperados, acabados y sin esperanza, se sentían que era quizás el último día de su vida, quizás cualquier ilusión de control que ellos tenían sobre sus vidas o en realidad sobre la situación desapareció. Así como algunos de nosotros que estamos aquí viendo este video. A lo mejor estás en medio de una tormenta que tú no elegiste, a lo mejor estás en medio de una tormenta que tú no esperabas y ahora te encuentras en medio de las olas salvajes que azotan una tras otra y no alcanzas a ver más allá de la densidad de la neblina. A lo mejor al escuchar este mensaje o al ver este mensaje en YouTube, estás preocupado porque no logras ver el fin del problema en el que te encuentras. A lo mejor estás con temor en este día porque no alcanzas a escuchar otra cosa más que el ruido de la circunstancia en la que estás. Quiero dejarte saber que no estás solo. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. ¿Sabes? ¿Alguna vez has estado en una situación donde le estás preguntando a Dios, si te importo, ¿por qué perdí mi trabajo? Si verdaderamente te importo, Dios, ¿por qué no haces algo al respecto de mi depresión? Si realmente te importo, ¿por qué no me ayudas a salir fuera de la situación financiera en la que me encuentro? Si realmente te importo, Dios, ¿por qué mis padres se divorciaron? Si realmente te importo, ¿por qué tuve que pasar por este aborto? Si realmente te importo, ¿por qué mis tíos, por qué mis primos, por qué mi padre me violó? Si realmente te importo, ¿por qué nadie cree en mí? Si tanto te importo, ¿por qué no haces algo?
Sabes, si estás en medio de una tormenta, en este día hay dos cosas que me gustaría que recordaras conmigo. Número uno, no estás solo en la tormenta porque su presencia está contigo. Y número dos, estás en la tormenta porque hay propósito en tu tormenta. Jesús se encontraba dormido sobre una almohada. De hecho, Marcos 4:38 nos dice que estaba en un sueño profundo, mientras que todos quedamos tan atrapados en el qué de la tormenta, se nos olvida quién está conmigo en el barco. ¿Te ha pasado que muchas de las veces nos enfocamos más en los problemas de la tormenta que en la solución de la tormenta? Nos enfocamos más en cómo nuestros pies están llenos de agua de la tormenta en vez de preocuparnos que la solución de la tormenta está acostada en la parte posterior de tu barco. Casi me dio ganas de titular a esta conversación: ¿quién está en tu barca? Sabes, lo que quiero animarte y decirte es que Jesús es quien está en tu barca, y quiero dejarte saber que quien está en tu barca es más poderoso que la tormenta que rodea la barca. Quien está contigo en ese problema es más poderoso que el problema mismo. Quien está contigo en la circunstancia en la que te encuentras tiene el poder para cambiar la circunstancia en la que te encuentras. No estás solo en la tormenta porque su presencia está contigo. Jesús está contigo y nunca te dejará, nunca te desamparará. De hecho, a través de toda la Biblia nos recuerda que Él está con nosotros y por nosotros. De hecho, Deuteronomio 31:6 dice: porque el Señor tu Dios, Él mismo, irá delante de ti, no te fallará y no te abandonará. De hecho, Josué 1:5 dice: pues yo estaré contigo como lo estuve con Moisés. Salmos 23:4 dice: aunque cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Mateo 28:20 dice: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de tu Dios. Repito esa frase. Nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Nunca dejes. ¿Por qué? Porque Él está contigo, aun y cuando estás en el velorio de un familiar. Él está contigo aun y cuando alguien rompe tu corazón. Él está contigo aun y cuando llegas a casa y no hay nadie. Él está contigo aun y cuando ya firmaste los papeles del divorcio. Él está contigo aun y cuando el banco te está diciendo que debes tanto. Él está contigo aun y cuando el dolor de tu enfermedad es más grande. Él está contigo aun y cuando otros te han rechazado. Él está contigo, no estás solo. Jesús nunca dijo que no experimentaríamos tormentas, pero sí nos prometió que nunca estaríamos solos. ¿Por qué? Porque no estás solo en la tormenta, no estás solo en tu problema, no estás solo en la situación en la que te encuentras. Su presencia está contigo. Número 2, estás en la tormenta porque hay propósito en tu tormenta. Es más, si lo puedes decir conmigo: hay propósito en mi problema. Hay propósito en mi circunstancia. Hay propósito en donde yo estoy. Recuerda que Jesús fue quien dijo: vayamos al otro lado. No estaban en la tormenta porque estaban fuera de la voluntad. Se encontraban en una tormenta por seguir a Jesús. Entonces la pregunta que surge es: ¿por qué Jesús prometió o permitió que los discípulos pasaran por esta tormenta? Creo yo, solo tal vez, creo yo, que lo permitió porque había algo que necesitaban aprender en la tormenta que ellos no podrían aprender en la seguridad de la tierra firme. Algo tenían que aprender los discípulos en la barca que jamás podrían haber aprendido en la tierra firme. Versículo 39 continúa leyendo: cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense.
De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Reprendió y habló con autoridad. Le habló al problema como tú le hablaras a tu hijo cuando no deja de hacer lo que le pediste que hiciera. Le habló con autoridad. ¿Por qué es importante esto, Josh? Porque es importante reconocer quién está en tu barco. Quien está en tu barco tiene la autoridad sobre el viento y las olas. No se limitó a decir, por favor, sino dijo, cálmense, y la tormenta se detuvo. Lo que me interesa de esta historia es Pedro. Pedro, aún a pesar de ser un pescador de profesión, aún a pesar de tener experiencia en este propio lago, aún a pesar de haber ido más de 100, más de 200 veces a pescar en el mar de Galilea, aún así hubo propósito en lo que atravesó Pedro. ¿Por qué dices esto? Porque después en 1 de Pedro 5:7 escribió una de las mejores porciones, en mi opinión, de la Biblia. Dijo, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Sabes? Me fascina la palabra que Pedro utiliza en este verso, pongan. ¿Por qué? Porque eso significa que yo puedo poner el peso de mi ansiedad en Él. Eso significa que yo puedo poner el peso de mi depresión en quien cuida de mí. Esto significa que yo puedo poner el peso de mis problemas en quien puede solucionar mis problemas. Esto significa que puedo poner el peso de mi matrimonio en quien puede restaurar mi matrimonio. Esto significa que puedo poner el peso de mis negocios en quien puede bendecir mi negocio. Oye, Josh, pero ¿qué no eso sería un poquito irresponsable de mi parte dejar las cosas ir, ponerlo en manos de Dios? Depende. ¿Realmente crees que Dios existe? ¿Realmente crees que existe un Dios todopoderoso, siempre presente, omnisciente, que se preocupa por ti? ¿Sabes? Porque Dios se preocupa por ti y se preocupa por cada detalle de tu vida. Dios se preocupa por los quebrantados. Dios se acerca a aquellos quienes están desesperados. Dios se acerca a aquellos quienes están destrozados en espíritu. Podrías ser rechazado por personas, incluso por tu familia, pero por Dios jamás serás rechazado. En este día podrías estar en uno de 3 lugares. Podrías estar en una tormenta. Podrías estar en medio de una tormenta, entrando a una tormenta, o saliendo de una tormenta. Pero quiero recordarte lo siguiente: no estás solo en la tormenta, porque su presencia está contigo y hay propósito en la tormenta. Hay propósito en mi problema. Josh, pero ¿cómo sabes esto? ¿Por qué? Porque Él restaura a los que están quebrantados. Él sana al enfermo. Él trae gozo al deprimido. Él termina con todo rechazo. Él enjuga cada lágrima. Jesús hace las cosas nuevas cada día. Así que quiero animarte en esta tarde a que no dejes que la presencia de tu problema te haga dudar de la presencia de Dios. No dejes que la presencia de tu tormenta te haga dudar de la presencia de quien está en tu barca. Me gustaría hacer esta oración sobre tu vida. ¿Por qué no inclinas tu rostro y cierras tus ojos? Y tal vez si estás manejando no quiero que choques, pero me gustaría que medites en esta oración que me gustaría hacer sobre tu vida. Dios, hoy nos unimos en oración, reconociendo tu presencia constante en nuestras vidas. A veces en medio de las tormentas de la vida nos preguntamos si realmente te importo o si realmente te importa lo que estamos experimentando. Pero hoy, Señor, recordamos que estás en nuestro corazón, estás con nosotros en cada momento, incluso en medio de las olas feroces. Tú estás aquí. Te agradecemos por estar en nuestra barca, por ser más poderoso que cualquier tormenta que enfrentamos. En momentos de desesperación recordamos que sí te importa y que cuidas de nosotros. Ayúdanos a poner nuestras preocupaciones, ansiedades y cargas en tus manos, confiando en que no solo cuidas de nosotros, sino tienes propósito
para nosotros. Dios, danos la fe y la certeza de creer que hay propósito y que tú estás con nosotros en nuestras tormentas. ¿Me gustaría bendecir tu semana? Dios, que esta semana sea una semana llena de bendición. Todo lo que haga, todo lo que toque la planta de mis pies sea prosperado en abundancia. Haz reflejar tu rostro sobre nosotros y que tu trato hacia con nosotros sea con paz, que tanto la necesitamos. Amén. Hey, si te gustó este contenido, si te gustó este mensaje, asegúrate de compartirlo con otros. Tal vez otros están pasando por una tormenta que tú no sabes y tal vez esto puede ser de alivio. Muéstrale un poco de amor a este video, comparte, dale like, suscríbete a nuestro canal de Canvas, pero nos vemos en el próximo video.